cenizas de un imperio renacer de una reina. Al salir del juzgado, mi corazón aún pesaba como una losa de plomo. Fue entonces cuando me llegaron noticias de que mi exmarido Javier se pavoneaba por la oficina con su nueva amante como si hubiera conseguido la mayor victoria de su vida. Lo que él no podía imaginar era que instantes después las palabras temblorosas de su secretaria atravesarían su arrogante corazón como una daga de hielo. La empresa acababa de declararse en quiebra. ¿Qué había pasado? ¿Cómo una compañía que había resistido durante años se derrumbaba en un instante? Y más importante aún, ¿cómo reaccionaría él cuando descubriera la verdad detrás de este cataclismo? Estaba sentada aturdida en uno de esos fríos y largos bancos de madera del juzgado de primera instancia de Madrid. Tenía las manos tan apretadas que mis delgados nudillos se habían vuelto blancos. Sobre el escritorio del juez, la sentencia de divorcio yacía inerte y el sello rojo que la oficializaba parecía una mancha de sangre, el punto final a mis 10 años de matrimonio con Javier Morales. 10 años. Tiempo suficiente para que un niño nazca, aprenda a leer y escribir y llame mamá y papá. Sin embargo, nuestro amor que yo creía eterno no había logrado completar ni una décima parte de una vida. Afuera el verano madrileño estaba en pleno apogeo. El sol caía como miel dorada sobre el asfalto, las bocinas de los coches creaban una sinfonía caótica, y la gente se movía con la prisa característica de la capital. Pero dentro de aquella sala el aire era denso y pesado. Solo se oía el lento girar del ventilador de techo y el susurro del juez pasando las páginas. Su voz monótona y carente de emoción leía las cláusulas finales. Aquellas palabras secas eran el eco de mi matrimonio muerto. Apenas escuchaba lo que decía. Mi mente viajaba a un pasado lejano. Recuerdo el día que conocí a Javier. Era un joven de un pueblo de Extremadura, llegado a Madrid con el corazón lleno de ambición y fuego. Yo era una recién licenciada de la Complutense que, deseando una vida normal, ocultaba mi identidad como la hija del presidente de uno de los mayores conglomerados inmobiliarios de España. Me enamoré de él a primera vista. Amé su inteligencia, su determinación por triunfar y su sonrisa cálida casi ingenua. Pasamos juntos los tiempos más difíciles. En un minúsculo estudio en Lavapiés compartíamos un bocadillo de calamares y nos dábamos ánimos mutuamente. Fui yo quien usó sus ahorros y quien en secreto pidió ayuda a mi padre para que Javier consiguiera el capital inicial para fundar su constructora. El día de la inauguración de la empresa, me abrazó con fuerza y con la voz quebrada me dijo: «Sofía, gracias. Jamás olvidaré esto». Esa gratitud se había desvanecido como el humo. La empresa, que empezó como una pequeña startup, se había convertido en un nombre respetado en el sector de la construcción. El joven pobre de pueblo era ahora un sofisticado consejero delegado rodeado de aduladores. Y yo, la esposa que había capeado con él todas las tormentas, había sido desechada. ¿Cuándo empezó a cambiar? Quizás cuando el dinero y el estatus le cegaron. Quizás cuando se dejó seducir por los susurros de mujeres jóvenes y hermosas que lo rodeaban, olvidando a la esposa que en casa se preocupaba por su cena y su descanso. «Señora Herrera, firme aquí, por favor». La voz de un funcionario del juzgado me devolvió a la realidad. Cogí el bolígrafo con mano temblorosa. Pesaba como si fuera de hierro. Una lágrima caliente cayó sobre el papel, emborronando las palabras: «Doy mi consentimiento al divorcio». Me mordí el labio para no romper a llorar. No podía mostrarme débil frente a él, no frente al hombre que una vez fue mi mundo entero. Levanté la vista hacia Javier. Seguía sentado en su sitio con el rostro frío y la mirada impasible. Aquellos ojos que una vez me miraron con adoración, ahora me resultaban extraños. Firmó su nombre rápidamente con una caligrafía enérgica y decidida, como alguien que llevaba mucho tiempo esperando ese momento. El trámite terminó. Oficialmente ya no éramos marido y mujer.
El juez cerró el expediente y pronunció unas palabras formales, algo así como: «Les deseo que sus nuevas vidas sean tranquilas». Tranquilas reí amargamente para mis adentros. Yo había perdido a mi marido, mi hogar, mi fe y mi amor. Él había ganado su libertad y una amante joven y hermosa. ¿Cómo podía mi vida ser tranquila? Al salir de la sala, Javier caminaba delante y yo lo seguía en silencio. Apenas unos pasos nos separaban, pero la distancia se sentía tan vasta como dar la vuelta al mundo. No me dijo ni una palabra, ni siquiera se giró para mirarme. Frente a la puerta del juzgado, un sedán negro de alta gama ya esperaba. La puerta se abrió y de él bajó una mujer joven y hermosa. Se apresuró a tomar del brazo a Javier y dijo con voz melosa: «Director, ya has terminado, te he estado esperando una eternidad». Javier se giró hacia ella. Su rostro, antes gélido, se derritió al instante, reemplazado por una sonrisa tierna. Le pellizcó suavemente la mejilla y dijo: «Ya está todo hecho. Ahora nadie se interpondrá entre nosotros». Mi corazón se sintió como si 1000 cuchillos lo atravesaran. Era ella, la nueva secretaria que no llevaba ni 6 meses en la empresa. La razón por la que mi matrimonio se había hecho añicos. Los había visto juntos, pero Javier siempre lo negaba, diciendo que era una simple relación laboral. Incluso se enfadaba acusándome de ser celosa y de no confiar en mi marido. Y ahora ahí estaban, justo en el lugar donde un juez acababa de sentenciar que ya no éramos nada, mostrando su afecto sin el menor pudor. Valeria me miró con una expresión desafiante y triunfante. Se apretó más contra el cuerpo de Javier como reclamando su propiedad. Me quedé paralizada con el dolor y la rabia subiendo por mi garganta. Quería gritar, arañar sus rostros hipócritas, pero la razón me detuvo. ¿Quién era yo? Era Sofía Herrera, la hija de Alejandro Herrera, presidente del Grupo Solare. No podía permitirme una escena tan patética. Respiré hondo, intentando aferrarme a la poca compostura que me quedaba. Levanté la cabeza, miré a Javier directamente a los ojos y con una voz fría que ya no temblaba dije: «Enhorabuena, director Javier Morales. Espero que seáis muy felices». Dicho esto, me di la vuelta para que no vieran mis lágrimas. Caminé hacia la puesta de sol. Mi espalda estaba recta, pero mi corazón estaba destrozado. 10 años de juventud, 10 años de amor, 10 años de sacrificio, todo a cambio de la fría recompensa de la traición. Hoy había perdido al hombre que amaba, pero hoy también una nueva Sofía había nacido dentro de mí. Una Sofía que ya no sería débil, que ya no suplicaría por amor. Una Sofía que haría que aquellos que la hirieron pagaran un precio muy, muy alto. Pensé que la escena frente al juzgado sería el límite de su crueldad. Me equivocaba. La frialdad de Javier superaba con creces la imaginación de una esposa recién abandonada. Apenas una hora después de firmar los papeles del divorcio, antes de que el dolor en mi corazón tuviera tiempo de asentarse, me asestó un golpe mortal. Volví a la oficina, el lugar construido con nuestra sangre, sudor y lágrimas, el lugar donde había invertido mi juventud. Yo ocupaba el cargo de subdirectora de Finanzas y Relaciones Externas. Todos en la empresa me respetaban no solo por ser la esposa del director, sino por mi capacidad real. Fui allí no por nostalgia, sino para recoger mis efectos personales, despedirme de mis colegas y cerrar oficialmente mi capítulo en ese lugar. Al entrar en el vestíbulo del rascacielos, en el Paseo de la Castellana, noté un ambiente extraño. Todos los empleados me miraban de forma diferente. Algunos con compasión, otros con curiosidad y algunos con mal disimulada satisfacción. Cuchicheaban entre ellos bajando la voz a propósito, pero lo suficientemente alto para que yo oyera. Pobre subdirectora. La han dejado de la peor manera. Dicen que la nueva amante del director es guapísima y mucho más joven. Con razón, el director andaba tan irritable últimamente. Era por los problemas en casa. Intenté ignorarlo todo fingiendo la mayor naturalidad posible. Me dirigí directamente a mi despacho.
La oficina con el gran ventanal que daba al corazón financiero de Madrid, el lugar que había ocupado durante los últimos 8 años. Pero justo cuando mi mano tocaba el pomo de la puerta, la sala de reuniones de enfrente se abrió de repente. Javier salió primero, seguido por todos los jefes de departamento y directivos. Y a su lado, ¿cómo no estaba Valeria? Se había cambiado a un traje de marca de varios miles de euros, llevaba un maquillaje impecable y se aferraba con confianza al brazo de Javier, sonriendo radiante como si fuera la dueña del lugar. Javier se detuvo en medio del vestíbulo y dio 2 palmadas para llamar la atención de todos. Su voz resonó alta y autoritaria. Quiero anunciar algo a todos. A partir de hoy, la señorita Valeria Gómez reemplazará a Sofía Herrera y asumirá oficialmente el cargo de nueva subdirectora de nuestra empresa. La oficina entera pareció congelarse por un instante. Luego, un murmullo aún más fuerte y sorprendido estalló. Todas las miradas se clavaron en mí. Sentí cómo me ardía la cara. Mis oídos zumbaban. Subdirectora. Mi puesto. No solo había metido a su amante en nuestra casa, sino que ahora descaradamente la sentaba en la misma silla que yo me había ganado con sudor y esfuerzo. Esto ya no era una traición, era una humillación, un acto deliberado para pisotear mi honor y mi dignidad. Miré a Javier buscando en sus ojos cualquier rastro del afecto que una vez nos unió. No había nada, solo frialdad y determinación. Ni siquiera me miró a mí. Su atención estaba fija en la mujer que tenía al lado. Valeria dio un paso al frente y esbozó la sonrisa más hipócrita que jamás había visto. Miró a todos y luego fijó su mirada en mí, una mirada cargada de provocación. Hola a todos, soy Valeria. Espero que nos llevemos bien, y especialmente gracias a mi predecesora Sofía. Gracias por darme la oportunidad de demostrar mi valía. Darle la oportunidad. Sus palabras eran sal en mi herida. Se estaba burlando de mí. La gente a nuestro alrededor comenzó a aplaudir, algunos a regañadientes, otros con servilismo. Cada aplauso era como una bofetada en mi cara. La paciencia humana tiene un límite y el mío se había roto. No podía quedarme callada. Caminé hacia ellos. Mis tacones resonaban secos y fríos contra el mármol. Me detuve frente a Javier y Valeria y lo miré directamente a los ojos. Javier, ¿no crees que estás yendo demasiado lejos? Mi voz temblaba de ira, pero intenté controlarla. Javier frunció el ceño, visiblemente molesto. Sofía, esto es una empresa, no un lugar para resolver asuntos personales. Ya no perteneces a esta compañía, así que te agradecería que mantuvieras un mínimo de dignidad. ¿Dignidad? Solté una risa amarga. ¿Te atreves a hablar de dignidad? La persona que debería mantenerla aquí eres tú. Poner a una mujerzuela que no sabe hacer otra cosa que seducir hombres en el puesto de subdirectora. ¿Has pensado en el esfuerzo de tanta gente que trabaja aquí? ¿Has pensado en el futuro de la empresa? Mis palabras tensaron el ambiente. Algunos de mis antiguos colegas, los que me apreciaban, asintieron en acuerdo. El rostro de Javier se endureció. No esperaba que le hablara tan directamente delante de todos. Valeria inmediatamente adoptó un papel de víctima. Se acurrucó contra Javier con los ojos llenos de lágrimas. Director, no sabía que Sofía me odiaba tanto. Si quieres renuncio. No quiero ser la causa de vuestros problemas. Una actuación impecable. Javier la protegió al instante y me gritó: «¡Cállate! Sé perfectamente si Valeria tiene capacidad o no. No es algo que tú debas juzgar. Lárgate de aquí ahora mismo y deja de molestar a los demás». Hizo una seña a 2 guardias de seguridad. «Acompañen a la señora Herrera a la salida». Los 2 guardias se acercaron a mí con expresión incómoda. «Señora directora». Los miré a ellos y luego de nuevo a Javier, el hombre al que había amado con toda mi alma. Ahora por otra mujer me trataba como a una delincuente. Las lágrimas finalmente se derramaron por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de pura rabia. De acuerdo. Me voy, dije, pronunciando cada sílaba con fuerza.
Javier Morales recuerda bien este día. Todo lo que me has hecho te lo devolveré con intereses. Bajo la mirada de cientos de personas, salí de la empresa con la cabeza alta. A mi espalda los murmullos no cesaban. Sabía que a partir de mañana sería el hazmerreír de toda la ciudad. Pero no me importaba. Lo único que me importaba ahora era cómo iba a empezar mi plan. La tormenta Javier no ha hecho más que empezar. Los días siguientes viví como una sombra. Me encerré en el chalet del barrio de Salamanca, que mi padre me había regalado como dote de bodas. Una casa espaciosa y lujosa, pero fría y vacía. Cada rincón guardaba recuerdos de Javier de nuestros días felices. Pensé que este sería nuestro hogar para siempre, pero se había convertido en mi tumba de dolor. La noticia de que mi marido me había dejado por su amante y que además ella me había arrebatado el puesto se extendió más rápido de lo que imaginaba. La prensa rosa empezó a publicar artículos inventando todo tipo de historias. Me pintaban como la esposa desdichada que no supo retener a su marido. Elogiaban a Javier como un hombre de éxito y a Valeria como una belleza con talento. El mundo entero parecía darme la espalda. Mientras tanto, la empresa de Javier comenzó a mostrar signos de inestabilidad tras la llegada de Valeria. Muchos de los empleados clave que habían estado conmigo desde el principio descontentos presentaron su dimisión uno tras otro. Los socios comerciales de siempre también mostraron sus dudas. Conocían mi capacidad y no confiaban en una joven subdirectora sin experiencia famosa solo por sus escándalos. Javier parecía no darse cuenta. Estaba completamente cegado por Valeria, convencido de que mientras él estuviera al mando, la empresa seguiría prosperando. Para consolidar su poder y presentar oficialmente a Valeria a los accionistas principales, convocó una junta general extraordinaria. No sabía que esa sería la mayor equivocación de su vida. Recibí la convocatoria como accionista minoritaria, ya que poseía un 5% de las acciones que había ido comprando con mi propio dinero a lo largo de los años. Al principio no pensaba ir. No quería ver sus caras triunfantes, pero mi mejor amigo y abogado, Marcos Santos, me aconsejó que lo hiciera. Sofía, tienes que ir. Es tu oportunidad para demostrarles que no eres alguien a quien puedan pisotear. Siguiendo el consejo de Marcos, me preparé a conciencia para mi aparición. Elegí un traje de chaqueta color vino tinto, imponente y poderoso. Me recogí el pelo en un moño pulcro y me maquillé de forma afilada y profesional. Ya no era la mujer herida y humillada de hacía unos días. Hoy era una guerrera lista para la batalla. Llegué puntual a la sala de juntas. Mi entrada sorprendió a todos. Javier y Valeria charlaban alegremente con otros accionistas. Al verme, sus sonrisas se congelaron. Javier se acercó y me dijo en un tono de advertencia: «¿Qué haces aquí, Vengo, en calidad de accionista?» Sonreí una sonrisa educada pero gélida. «¿O es que ya no tengo ni ese derecho, director?» Se quedó sin palabras y no tuvo más remedio que dejarme tomar asiento. La reunión comenzó. Javier, desde el estrado, pintó un futuro brillante para la empresa. Luego presentó formalmente a Valeria, elogiándola con todo tipo de florituras. Valeria subió al estrado para saludar a todos con una expresión tímida pero segura. Sin embargo, la reacción de los accionistas no fue la que Javier esperaba. El señor Jiménez, un accionista mayor que había visto crecer la empresa desde sus inicios, fue el primero en hablar. «Director, lamento decir esto, pero este cambio tan repentino en la vicepresidencia ha causado mucha confusión. La subdirectora Sofía Herrera desempeñaba su papel admirablemente. Merecemos una explicación razonable». Muchos otros accionistas asintieron. Empezaron a hacer preguntas sobre la capacidad de Valeria y los proyectos que iba a liderar. Ella, nerviosa, balbuceaba respuestas. Su conocimiento del negocio era nulo. El rostro de Javier se fue ensombreciendo. Intentaba defender a su amante, pero sus argumentos carecían de peso. La situación empeoraba y Javier, acorralado, empezó a perder los estribos. Me señaló con el dedo y gritó furioso:
Todo esto es culpa tuya. Has estado manipulando a la gente para que se ponga en mi contra. ¿Qué derecho tienes a hablar aquí una mujer sin contactos ni respaldo, que solo ha tenido algo de suerte? La sala quedó en un silencio sepulcral. Las palabras de Javier no solo me insultaban, sino que negaban por completo mis 10 años de contribución. Dijo que no tenía respaldo. Bien, le mostraría cuál era mi respaldo. Este era el momento que había estado esperando. Me levanté con calma y caminé hacia el estrado. Todas las miradas estaban puestas en mí. Cogí el micrófono y respiré hondo. Buenos días, señores accionistas. Empecé. Mi voz era clara y firme. Soy Sofía Herrera. Quizás muchos de ustedes solo me conozcan como la exesposa del director Javier Morales. Pero hoy permítanme que me presente de nuevo. Soy la única hija de don Alejandro Herrera, presidente del Grupo Solare. Un silencio atronador se apoderó de la sala. Todos me miraban con los ojos desorbitados, como si no pudieran creer lo que oían. El Grupo Solare era el gigante inmobiliario más poderoso de España, una entidad con la que ninguna constructora se atrevería a jugar. La hija del presidente del Grupo Solare. Mi identidad era más devastadora que una bomba atómica. Miré a Javier. Su rostro estaba pálido como el papel, sus ojos abiertos como platos y la boca entreabierta. Retrocedió unos pasos casi a punto de caerse. Había vivido a mi lado durante 10 años sin saber nunca la verdad. Oculté mi identidad porque quería un amor verdadero, un amor que no estuviera influenciado por el dinero o el estatus. Y fue precisamente eso lo que él usó para despreciarme. A su lado, Valeria no estaba mucho mejor. Su bonito rostro estaba descompuesto. Su aire triunfante había desaparecido, reemplazado por un pánico absoluto. Se aferró a Javier, pero él apenas podía sostenerse en pie. Continué con la voz fría como el hielo. El Grupo Solare, a través de una de sus filiales, es actualmente el mayor inversor de esta compañía, con un 40% de las acciones. Recorrí la sala con la mirada deteniéndome en los rostros atónitos de los accionistas. Y como representante de esa participación, declaro que Grupo Solare reconsiderará su colaboración con una empresa dirigida por una cúpula directiva incompetente y de moral corrupta. Mi declaración fue una sentencia de muerte. La sala estalló en un caos. Los accionistas se pusieron de pie de un salto. Comprendieron el peligro inminente. La empresa de Javier se sostenía gracias a la enorme inyección de capital de Solare. Si Solare retiraba su inversión, la compañía se hundiría al instante. Javier me miró. Su expresión ya no era de ira, era una súplica aterrorizada. Pero ya era demasiado tarde. La partida la había ganado yo. Acababa de jugar mi última carta y decidiría el destino de todo. Una verdad tan impactante no podía permanecer oculta. Apenas unas horas después de la junta, la historia de la exesposa del director, que resultó ser la heredera multimillonaria, se extendió como la pólvora. El mundo empresarial español bullía de emoción. La misma prensa rosa que me había ridiculizado ahora cambiaba de bando llamándome una reina oculta y calificando mi historia como la venganza más dulce y espectacular del año. Pero no tenía tiempo para disfrutar de la victoria. Mi objetivo no era la fama, sino recuperar lo que era mío. En cuanto salí de la sala de juntas, le pedí a Marcos que ejecutara la siguiente fase del plan. El Grupo Solare notificó oficialmente a la empresa de Javier su intención de retirar la totalidad de su inversión, cientos de millones de euros, en el plazo de una semana. Fue el golpe de gracia. La constructora de Javier estaba inmersa en varios proyectos de gran envergadura, todos dependientes de esa financiación. La retirada repentina de capital era como quitarle todo el oxígeno. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los pequeños inversores entraron en pánico y vendieron sus participaciones. Los proveedores y socios, al enterarse, exigieron el pago inmediato de sus deudas. Los bancos congelaron sus líneas de crédito. En un solo día, el imperio que Javier había construido en 10 años estaba al borde de la bancarrota.
Podía imaginar el pánico de Javier. Me llamó innumerables veces. Al principio no contesté. Quería que probara la misma impotencia y desesperación que yo había sentido, pero no paraba de enviarme mensajes de texto llenos de súplicas y lamentos. Sofía, por favor, coge el teléfono. Lo siento, fue mi culpa. Dame una oportunidad. Sofía, esta empresa es el fruto de nuestro sudor. No puedes dejar que se hunda así. ¿Nuestro sudor? ¿Acaso pensó en nuestro sudor cuando trajo a su amante para pisotear mi trabajo? Mi corazón se había enfriado. Decidí contestar no por compasión, sino por curiosidad de ver qué más podía decir. Diga, Sofía, has contestado. La voz de Javier al otro lado era temblorosa y desesperada. ¿Qué quieres? Mi tono era extrañamente tranquilo. Sofía, lo siento. Todo es culpa mía. Me dejé engañar por esa arpía. Por favor, ¿podrías hablar con tu padre y pedirle que reconsidere su decisión? La despediré ahora mismo. Haré lo que sea si me perdonas. Me reí. Una risa sin emoción. Javier, ¿de verdad crees que es tan simple? Perdón, ¿acaso tú me diste una oportunidad cuando me echaste de la empresa? ¿Pensaste en nuestros 10 años de matrimonio cuando me humillaste delante de todos? Ahora que la empresa se va a pique, ¿te das cuenta de tu error? Tu disculpa no vale nada para mí. Sofía, no digas eso. Sé que todavía sientes algo por mí. Podemos empezar de nuevo. Me divorciaré de ella. Empezar de nuevo, lo interrumpí. Lo nuestro terminó el día que firmaste esos papeles. Será mejor que te preocupes por tu empresa, o mejor dicho, por el juicio al que pronto te enfrentarás. Dicho esto, colgué. No quería escuchar más mentiras. Sentimientos. Sí lo había amado con locura, pero ese amor murió el día que él tomó la mano de otra mujer en público. Ahora en mi corazón solo quedaba desprecio y una pizca de lástima por su estupidez. La tormenta no solo cayó sobre Javier, también alcanzó a Valeria. Al enterarse de que Solare retiraba su inversión, fue la primera en entrar en pánico. Su único interés en Javier era su dinero y su posición. Ahora que él estaba a punto de perderlo todo, ella mostró su verdadera cara. Empezó a exigirle una parte de los bienes, pidiéndole que pusiera el chalet y los coches a su nombre. Discutían a diario. Los empleados que quedaban contaban que del despacho del director solo salían gritos, insultos y el sonido de objetos rompiéndose. Su amor verdadero se había reventado como una pompa de jabón. Javier empezó a darse cuenta de su error. Comprendió que había cambiado un diamante por un trozo de cristal. Intentó pedir préstamos a viejos amigos y socios, pero nadie se atrevió a ayudarle. Ir en contra del Grupo Solare era un suicidio empresarial. Estaba completamente solo. Al ver su caída, mi corazón era una mezcla de emociones. Después de todo, era el hombre al que una vez amé, el padre de los hijos que soñé tener, pero luego recordaba el dolor que me había causado. Este era el precio que tenía que pagar. En este mundo, todo tiene sus consecuencias. Él sembró vientos y ahora recogía tempestades. Tras desatar la tormenta, volví al chalet de Salamanca. La casa ya no se sentía fría y vacía. Mi padre me estaba esperando. Estaba sentado en el sofá de cuero marrón del salón. Su rostro, siempre severo, ahora mostraba una profunda preocupación. Al verme entrar, se levantó rápidamente y vino hacia mí. Sofía, hija. ¿Estás bien? Miré a mi padre. El hombre más poderoso que conocía, alguien capaz de hacer temblar a otros con un solo gesto, ahora me miraba con ojos llenos de amor y compasión. Sentí un nudo en la garganta. Toda la fortaleza y la entereza que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaron frente a él. Me abracé a su pecho y lloré desconsoladamente como una niña. Papá, me duele mucho. Él no dijo nada. Simplemente me abrazó en silencio su mano grande y cálida, acariciando mi espalda temblorosa. Me dejó llorar hasta que saqué toda la amargura y el dolor que había reprimido. Durante los últimos 10 años, queriendo demostrar mi valía y vivir una vida independiente, había rechazado toda su ayuda. Había luchado sola contra todas las dificultades. Pero al final,
cuando me derrumbé, el único refugio al que podía volver era el abrazo de mi padre. Cuando me calmé, me sentó suavemente en el sofá. Me sirvió un vaso de agua tibia y dijo con voz grave pero cálida: «Lo has hecho muy bien, hija mía. Les has demostrado que no eres alguien con quien se pueda jugar. Pero dime, Sofía, después de esta venganza, ¿te sientes realmente feliz?». Me quedé en silencio. Feliz ver cómo se desmoronaba la empresa que ayudé a construir, ver la caída del hombre que amé. Había una cierta satisfacción, una sensación de justicia, pero en el fondo de mi corazón sentía un vacío amargo. Esto no era lo que realmente quería. Mi padre pareció leer mis pensamientos. Sé cuánto amabas a ese muchacho, pero Javier no merecía tu amor. Tiene talento, pero carece de virtud. Ese tipo de persona está destinada a fracasar tarde o temprano. Al exponerlo, no solo te has vengado, sino que también has evitado que se hunda en un pozo aún más profundo. Pero, hija, destruir es fácil. Construir de nuevo es difícil. ¿Quieres detenerte aquí viendo caer a tu enemigo o quieres construir tú misma un imperio aún más grande? Las palabras de mi padre fueron como un rayo de luz en mi mente confundida. Tenía razón. Mi propósito no era solo la venganza. Quería recuperar lo que me pertenecía y demostrarle a Javier y al mundo entero que sin él no solo podía sobrevivir, sino que podía hacerlo mucho mejor. No podía seguir atrapada en el odio. Esa noche reflexioné mucho. Recordé los primeros días de la empresa, la pasión y la ambición de mi juventud. Me di cuenta de que el amor no lo es todo. La carrera, el honor y la autoestima de una mujer son lo más importante. Sequé la última lágrima que derramaría por mi matrimonio muerto. A partir de mañana comenzaría una nueva vida. A la mañana siguiente me desperté con un espíritu renovado. Llamé a mi abogado Marcos. «Marcos, necesito que hagas algo por mí». «Te escucho. ¿Cuál es el siguiente plan?». «Denunciamos a Javier por fraude y malversación». La voz de Marcos al otro lado sonaba combativa. Sonreí. «No es necesario. Eso sería un final demasiado fácil. Quiero algo más. Quiero que investigues todas las deudas de la empresa de Javier con los bancos y los proveedores y las compres. Quiero convertirme en su mayor acreedora». Marcos guardó silencio por un momento y luego soltó una carcajada. «Sofía, nunca dejas de sorprenderme. Esa es una jugada maestra. Pasar de víctima a ser la que tiene el poder sobre su vida o su muerte. De acuerdo, déjamelo a mí». Colgué el teléfono sintiéndome más ligera. Un nuevo camino se abría ante mí. Podría ser difícil, pero estaba segura de que llegaría a mi destino. No solo quería recuperar la empresa, quería convertirla bajo mi propia dirección en un grupo aún más poderoso. «Javier, dijiste que sin ti yo no era nada. Pues bien, te demostraré cómo sin ti me convierto en todo». La verdadera guerra acababa de empezar. La oficina de Marcos Santos estaba en una tranquila calle arbolada del barrio de Chamberí. No era ostentosa, pero transmitía profesionalidad y confianza. Marcos era un compañero de la universidad, una de las pocas personas que conocía mi verdadera situación familiar. Era inteligente, astuto y sobre todo un amigo en quien podía confiar ciegamente. A pesar de mis 10 años ocupada con la empresa de Javier y mi vida familiar, habíamos mantenido el contacto. Fue él quien me ayudó con los trámites legales cuando decidí divorciarme. Entré en su despacho. Estaba sentado detrás de su escritorio revisando un grueso expediente. Al verme levantó la cabeza. Sus gafas de montura negra no podían ocultar su mirada de preocupación y admiración. «Siéntate, mi heroína», dijo Marcos con una sonrisa, una de esas sonrisas cálidas que rara vez mostraba. «Tu actuación en la junta de accionistas fue legendaria. Todavía se habla de ello en los círculos de abogados. No te burles», suspiré sentándome frente a él. «Si no me hubieran acorralado, no habría montado tal espectáculo». «Lo entiendo», asintió Marcos poniéndose serio. «Pero hiciste lo correcto. A tipos como Javier Morales, cuanta más tolerancia les muestras, más se crecen. Le has dado una lección que no olvidará en su vida.
Entonces, ¿cuál es el siguiente plan? ¿De verdad vas a comprar todas las deudas de su empresa? Sí, respondí con firmeza. No quiero simplemente verla caer. Esa empresa tiene mi sudor y mis lágrimas. Quiero recuperarla, reconstruirla a mi manera y hacerla prosperar. Quiero demostrarle a Javier que echarme fue un error irreparable. Marcos me escuchó atentamente con una mirada pensativa. Se ajustó las gafas y analizó la situación con claridad. Es una idea excelente, pero no será fácil. La empresa de Javier debe dinero a mucha gente, desde grandes bancos hasta pequeños proveedores de materiales. La deuda total podría ascender a una suma astronómica en euros. Los recursos financieros no son un problema. Mi padre me ayudará. Ha dicho que esto ya no es solo un asunto personal, sino una cuestión de honor para el Grupo Solare. Creará un fondo de inversión independiente y me dará plenos poderes. Tu trabajo es ayudarme en el aspecto legal. ¿Cómo podemos comprar estas deudas de forma legal y discreta? Es factible, asintió Marcos interesado. Podemos usar ese fondo de inversión que mencionas para negociar con los acreedores. En la situación actual, la empresa de Javier es insolvente, así que los acreedores estarán muy nerviosos. Podemos ofrecerles comprar sus deudas con un cierto descuento. Estarán encantados de vender para recuperar su dinero lo antes posible. Una vez que tengamos la mayoría de la deuda, nos convertiremos en el mayor acreedor. Entonces podremos solicitar el concurso de acreedores o forzar a Javier a vendernos todas sus acciones por un precio irrisorio para saldar la deuda. El plan que Marcos expuso era claro y detallado. Escucharlo reforzó mi decisión. Con un amigo tan inteligente y fiable como Marcos, ya no me sentía sola en esta guerra. ¿Por dónde empezamos?, pregunté. Primero necesitamos una lista detallada de todos los acreedores y las cantidades adeudadas. Como eras la subdirectora de finanzas, tú eres quien mejor conoce esto. Tengo una copia de seguridad de todos los datos financieros de la empresa. ¿Te la enviaré de inmediato? Perfecto, sonrió Marcos. Segundo, debemos actuar con rapidez y en secreto. Si Javier se entera, podría intentar desviar activos o declararse en quiebra antes de que podamos hacer nada. El fondo de inversión debe registrarse con un nombre que no tenga ninguna relación contigo. Entendido, te lo dejo todo a ti. Nos quedamos sentados durante horas discutiendo cada paso en detalle. Marcos analizó los riesgos y las posibles lagunas que Javier podría explotar. Incluso preparó planes de contingencia. Cuanto más hablaba con él, más sentía cómo la llama en mi interior ardía con más fuerza. Esto ya no era una venganza emocional, era una auténtica guerra de negocios, una partida de ajedrez meticulosa que estaba decidida a ganar. Antes de irme, Marcos me miró con sinceridad. Sofía, sé que has pasado por cosas horribles, pero me alegra mucho verte hoy. Eres mucho más fuerte. Recuerda que no estás sola. Yo y tu padre siempre te apoyaremos. Sus palabras me conmovieron profundamente. Sonreí una sonrisa genuina después de tantos días oscuros. Gracias, Marcos. Gracias por estar siempre a mi lado. Al salir de su despacho sentí un gran alivio. El cielo de Madrid ese día parecía especialmente azul. Sabía que el camino por delante sería duro, pero estaba preparada. Tenía el respaldo incondicional de mi padre, un compañero brillante, y lo más importante, me había recuperado a mí misma. Tal como lo planeamos, el fondo de inversión Horizonte Capital se estableció rápida y discretamente. El nombre no tenía ninguna conexión aparente conmigo o con el Grupo Solare. Marcos figuraba como el director y todas las transacciones se realizaban a través de un equipo de expertos financieros y legales de su confianza. El primer movimiento de mi partida de ajedrez había comenzado oficialmente. Nuestro primer objetivo fueron los bancos. Eran los mayores acreedores con los activos de la empresa de Javier como garantía. Con el deterioro de la situación y el riesgo real de quiebra, los bancos estaban desesperados. Temían no poder recuperar sus préstamos y sabían que los activos como fábricas o maquinaria se devaluarían drásticamente en una liquidación.
Marcos, en nombre de Horizonte Capital, se acercó a cada banco. No se apresuró. Hizo una oferta muy inteligente. El fondo compraría la totalidad de la deuda de la constructora de Javier al 80% de su valor nominal. Esto significaba que los bancos asumirían una pérdida del 20%, pero a cambio recuperarían una enorme cantidad de efectivo de inmediato, evitando complicados procesos legales, la ejecución de activos y el riesgo de una pérdida total. La oferta era demasiado tentadora. Después de unos días de deliberación, los bancos aceptaron uno tras otro. Los contratos de cesión de crédito se firmaron sigilosamente. En solo 2 semanas, Horizonte Capital se convirtió en silencio en el tenedor de más del 70% de la deuda bancaria de la empresa de Javier. Mientras tanto, Javier seguía ahogándose en el caos que él mismo había creado. Buscaba desesperadamente nuevas fuentes de financiación, pero fue en vano. Nadie quería asociarse con una empresa en ruinas que además se había enemistado con el Grupo Solare. Su relación con Valeria también se resquebrajó aún más. Ya no había palabras dulces, solo constantes discusiones por dinero. Valeria lo presionaba para que vendiera propiedades y le diera el efectivo, mientras que él intentaba salvar lo poco que quedaba para la empresa. Un día recibió una notificación de los bancos. La totalidad de la deuda de su empresa había sido transferida a un único acreedor, el Fondo de Inversión Horizonte Capital, y este exigía el pago íntegro del principal e intereses en el plazo de 1 mes. La noticia fue un mazazo para Javier. Horizonte Capital. ¿Nunca había oído ese nombre? ¿Qué fondo de inversión desconocido tenía la capacidad financiera para comprar toda su deuda? Intuyó que había una conspiración detrás. Intentó contactar con el representante de Horizonte, pero solo recibió un frío correo electrónico del abogado Marcos Santos exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones de pago. Javier entró en un estado de pánico absoluto. No tenía forma de conseguir tanto dinero en 1 mes. Empezó a sospechar. Investigó sobre Horizonte Capital, pero toda la información estaba perfectamente blindada. No encontró ninguna conexión conmigo o con el Grupo Solare. Cuanto más misteriosa era la identidad de su adversario, más miedo sentía. Se sentía como si hubiera caído en una trampa sin saber quién la había tendido. Nuestro siguiente paso fue atacar a los proveedores. Eran acreedores más pequeños en cantidad, pero numerosos y cruciales para el funcionamiento de la empresa. Suministraban cemento, acero, materiales de construcción. Si todos dejaban de suministrar a la vez, las obras de Javier se paralizarían por completo. Usamos una estrategia similar. Horizonte ofreció comprar las deudas de los proveedores a un precio ligeramente superior al de los bancos, alrededor del 90% de su valor. Para estas pequeñas empresas que necesitaban liquidez, era un salvavidas. Aceptaron rápidamente. El lazo alrededor del cuello de Javier se apretó aún más. Los proveedores cesaron los suministros al unísono y exigieron el pago de las deudas antiguas, ahora propiedad de Horizonte. Las obras en curso se detuvieron. Los obreros sin trabajo comenzaron a hacer huelga por salarios impagados. Su empresa quedó completamente paralizada. Yo seguía todos los acontecimientos a través de los informes de Marcos. Ver cómo el imperio del que Javier una vez se sintió tan orgulloso se desmoronaba pieza a pieza me producía una mezcla de satisfacción y amargura. No aparecía en persona, pero todo se movía según mi plan. Como una jugadora de ajedrez, movía mis piezas en silencio llevando a mi oponente a un jaque mate inevitable. Javier estaba al borde de la locura. Rompía cosas en su despacho, gritaba e insultaba. Sospechaba de todos, desde sus empleados más cercanos hasta Valeria. Pensaba que un traidor se había aliado con una fuerza externa para destruirlo. Pero nunca podría haber imaginado que su mayor enemigo, la persona que tenía el poder sobre su vida y su muerte, era la esposa a la que había abandonado sin piedad. En esta partida de ajedrez, mi victoria estaba asegurada, pero esto era solo el principio.
Quería que no solo perdiera la empresa, sino todo lo que una vez consideró valioso. Presionar financieramente a Javier era solo uno de los movimientos en mi gran tablero de ajedrez. Mi siguiente objetivo, y el que más satisfacción me daría, era desenmascarar a Valeria Gómez. Quería que Javier viera con sus propios ojos la verdadera cara de la mujer por la que había sacrificado su familia y su carrera. Le pedí a Marcos que contratara a la mejor agencia de detectives privados de Madrid. Mi petición era simple: investigar todo su pasado desde su pueblo natal hasta su llegada a la capital. El dinero no era un problema. En solo una semana, un grueso dossier sobre Valeria estaba sobre mi mesa. Cuanto más leía, más náuseas sentía. Valeria no era la dama de buena familia que pretendía ser. Provenía de una familia humilde de un pueblo de Andalucía. Dejó los estudios pronto y se fue a Madrid a buscarse la vida. Su primer trabajo no fue en una oficina, sino como chica de compañía en un exclusivo club nocturno del barrio de Salamanca. Allí aprendió a usar su belleza y sus palabras dulces para sacarles dinero a hombres ricos y necesitados de afecto. El informe detallaba al menos 3 relaciones con empresarios mayores. A cambio de sus favores, recibió pisos, coches y artículos de lujo, pero su ambición sin fin nunca la dejaba satisfecha. Se aficionó al juego y acumuló enormes deudas. Cuando sus amantes mayores ya no podían satisfacer sus demandas, los dejaba sin pensárselo 2 veces para buscar una presa más suculenta. Y Javier Morales, un joven CEO en la cima de su éxito, fue su objetivo perfecto. Al terminar de leer, sentí desprecio y un poco de lástima por Javier. Era tan inteligente en los negocios, pero tan ingenuo en el amor. Había sido engañado por una loba con piel de cordero. Pero no era suficiente con mostrarle estas pruebas a Javier. Dada su terquedad y su amor ciego, podría pensar que yo lo había inventado todo por celos. Necesitaba una obra de teatro, una trampa perfecta para que Valeria se quitara la máscara ella misma delante de él. Discutí el plan con Marcos. Decidimos crear un cebo varias veces más atractivo que Javier. Marcos contactó con un buen amigo suyo, Adrián de la Fuente, un joven hispanoamericano de una familia cuya multinacional era mucho más rica que el grupo Solare de mi padre. Le pedí a Adrián que interpretara el papel de un playboy heredero de tercera generación recién llegado a España en busca de oportunidades de inversión y diversión. La obra comenzó en una lujosa fiesta benéfica, un evento que reunía a la flor y nata del empresariado madrileño. Sabía que Javier y Valeria asistirían en un intento de salvar las apariencias. Yo también asistí, pero como una invitada más, observando desde la distancia. Adrián hizo una entrada estelar. Llegó en un superdeportivo de edición limitada, vestido con un traje de alta costura y un reloj que valía más que un piso. Se convirtió instantáneamente en el centro de atención. Los ojos de Valeria brillaron al verlo. Miró de reojo a Javier, que intentaba forzar sonrisas con sus socios con una clara expresión de aburrimiento. El barco de Javier se estaba hundiendo y una rata lista como Valeria naturalmente buscaba un barco más grande al que saltar. Le di una señal a Adrián. Se acercó a Valeria con galantería cuando ella estaba sola. «Señorita, puedo invitarla a una copa. Una flor tan bella no debería estar sola esta noche». La voz de Adrián era grave y seductora. Valeria se sonrojó, pero sus ojos no podían ocultar su deleite. Empezaron a hablar. Adrián actuó como un playboy experimentado. Habló de sus viajes por el mundo, en su yate privado, de su colección de coches. Y como quien no quiere la cosa, mencionó que le gustaría adquirir una constructora con potencial en España como un capricho. Los ojos de Valeria brillaban cada vez más. Miró a Javier, luego de nuevo a Adrián. La comparación en su cabeza era obvia. Empezó a coquetear usando todas las artimañas que había aprendido a lo largo de los años para seducir al hombre que tenía delante. Al final de la fiesta, Adrián le susurró al oído: «Me has impresionado mucho. Aquí tienes mi tarjeta.
Si te interesa, llámame. Quizás puedas ayudarme a encontrar ese capricho que busco. Dicho esto, le guiñó un ojo y se fue dejando a Valeria aturdida con la tarjeta en la mano. Yo observé todo desde lejos. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. El pez había picado el anzuelo. La mejor parte de la obra estaba a punto de comenzar. Tal como esperaba apenas un día después de la fiesta, Valeria contactó a Adrián. No lo llamó, sino que le envió un mensaje sugerente y seductor. Dijo que conocía bien el mercado de la construcción y que podría ayudarle a encontrar un buen negocio. La trampa estaba lista. Era hora de atraer a la presa. Siguiendo mi guión, Adrián citó a Valeria en el reservado de uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad. Yo sabía que Javier, consumido por los celos y la desconfianza, tenía la costumbre de rastrear el teléfono de Valeria. Le pedí a un experto en tecnología que hackeara el GPS de su coche. Todo estaba preparado para la noche del destino. Marcos y yo nos sentamos en otro reservado del restaurante, observando todo a través de una gran pantalla conectada a una microcámara oculta en la sala VIP, donde estaban Valeria y Adrián. Valeria iba espectacularmente vestida con un vestido de marca caro y revelador. Se sentó frente a Adrián, lanzándole miradas insinuantes. «Director de la fuente, tiene usted un gran ojo», dijo Valeria, mientras le servía vino con una voz dulce como la miel. «La empresa de Javier Morales no es una mala opción. Tiene buenos cimientos, pero lamentablemente su actual director está acabado». «Ah, sí, tenía entendido que era un hombre bastante capaz», replicó Adrián con una sonrisa de interés. Capaz Valeria hizo una mueca de desprecio. «Tuvo suerte, eso es todo. Ahora está al borde de la quiebra. Es tan tonto que se enemistó con su exmujer sin saber que era la hija del presidente del Grupo Solari. Ahora es un fracasado que se pasa el día bebiendo y maldiciendo. Estar a su lado es un suplicio». Cada palabra de Valeria era una puñalada al orgullo de un hombre. Miré la pantalla del rastreador GPS. El coche de Javier se acercaba rápidamente al restaurante. Había leído el mensaje de la cita de Valeria. En la pantalla, Valeria continuó: «Si de verdad quiere comprar la empresa, yo puedo ayudarle. Tengo acceso a información interna y secretos comerciales. Puedo ayudarle a conseguirla por el precio más bajo. A cambio, solo le pido un pequeño puesto y una bonificación cuando se haga con ella». Terminó de hablar y acarició el dorso de la mano de Adrián. Justo en ese momento, la puerta del reservado se abrió de golpe. Era Javier. Su rostro estaba rojo por la ira y el alcohol, sus ojos inyectados en sangre. Lo había oído todo. ¿Cómo te atreves a traicionarme?», rugió Javier, abalanzándose sobre Valeria. Valeria se sobresaltó, aterrorizada, pero al ver el estado patético de Javier, su miedo se convirtió en descaro. Se puso de pie de un salto y dijo sin reparos: «¿Traicionarte? Mira cómo estás. ¿Qué te queda? Eres un fracasado al borde de la quiebra. Yo me acerqué a ti para vivir bien, no para pagar tus deudas. Soy joven y guapa, tengo que buscarme un futuro mejor». Zorra Javier levantó la mano para pegarle. En ese instante, Adrián se levantó y detuvo fríamente la mano de Javier. «Director Morales, hablemos las cosas con calma. Esto es un lugar público». Luego se encogió de hombros, dirigiéndose a Valeria. «Señorita Gómez, creo que nuestro trato termina aquí. No me interesa hacer negocios con alguien que carece de la más mínima lealtad». Dicho esto, Adrián y sus dos guardaespaldas salieron de la sala con total tranquilidad, dejando atrás el caos. Javier se quedó mirando a Valeria aturdido. La mujer que tanto había amado, con la que pensaba pasar el resto de su vida, ahora lo miraba con desprecio. Todas sus fantasías se hicieron añicos. Había sacrificado a la esposa que lo acompañó en las buenas y en las malas por una mujer que solo buscaba su dinero. «¿Por qué? ¿Por qué me haces esto?». La voz de Javier estaba rota por el dolor. Valeria se rió. «Porque eres un idiota. ¿Crees en el amor? En este mundo, director Morales, solo el dinero es real.
Dicho esto, cogió su bolso de marca y pasó de largo junto a un Javier petrificado saliendo fríamente del restaurante. Javier se desplomó en el suelo rodeado de platos caros y comida fría. Empezó a reír, una risa loca y amarga. Las lágrimas brotaron. No lloraba por haber perdido a Valeria, lloraba por su propia estupidez. Lo había perdido todo, su empresa, sus amigos y a la única mujer que lo había amado de verdad. La imagen de mi rostro tierno y dedicado, apoyándolo en los momentos difíciles, apareció nítida en su mente. Él mismo había destrozado su felicidad, había empujado a la mujer que más lo amaba. El remordimiento tardío ahora devoraba su corazón, más doloroso que cualquier tortura. La fantasía se había roto. Todo había terminado de verdad. La escena del colapso de Javier en el restaurante fue grabada en su totalidad por Marcos. Ver a aquel hombre, una vez tan arrogante, ahora reducido a un animal herido, no me produjo la alegría que esperaba. En su lugar sentí un extraño vacío. La obra había terminado. Valeria había mostrado su verdadera cara y Javier había despertado de su engaño, pero algo faltaba. Arrebatarle la empresa por medios financieros era solo recuperar lo material. Pero ¿y el daño, la injusticia que yo había sufrido? Necesitaba justicia. Una justicia clara y rotunda ante la ley. ¿Cuál es el siguiente plan?, preguntó Marcos al salir del restaurante. Javier ahora es una serpiente sin cabeza. Su empresa es un cascarón vacío. Con una orden tuya podemos iniciar el concurso de acreedores y absorberlo todo. Todavía no negué con la cabeza. Si simplemente compro la empresa, la gente pensará que he usado el poder y el dinero de mi familia para aplastarlo. Quiero que todo el mundo vea que la caída de Javier Morales es consecuencia directa de sus propios actos. Quiero que se rinda mentalmente y que su reputación quede destruida. ¿Quieres decir? Marcos me miró sorprendido. Malversación de fondos y evasión de impuestos, asentí con la mirada helada. Estoy segura de que lo ha hecho. A medida que la empresa crecía, sus gastos personales de lujo aumentaron de forma inexplicable. Cuando yo era responsable de las finanzas, noté algunos agujeros en los libros, pero confiaba tanto en él que lo dejé pasar. Es hora de desenterrarlo todo. Es una acusación muy grave, Sofía. Sin pruebas sólidas podríamos enfrentarnos a una demanda por difamación. Seguro que ha manipulado los libros de contabilidad. Lo sé. Por eso necesitamos a alguien de dentro. Un nombre apareció en mi mente. La señora Carmen Ruiz, la jefa de contabilidad. Es una mujer íntegra, ha estado en la empresa desde el principio. Me tenía mucho aprecio y estaba muy descontenta con el comportamiento de Javier y Valeria. Estoy segura de que nos ayudará. Al día siguiente me reuní en privado con la señora Ruiz. Al principio dudó temerosa de las represalias, pero cuando le conté toda la injusticia que había sufrido y le prometí seguridad absoluta y un futuro mejor cuando todo terminara, aceptó. Su indignación por la injusticia superó su miedo. Ya he aguantado bastante, Sofía, dijo la señora Ruiz con voz temblorosa. Esta empresa es el sudor de mucha gente y el director se la entregó a una niñata que no sabe hacer nada más que gastar y dar órdenes. Incluso me obligó a llevar una doble contabilidad, una para Hacienda y los accionistas y otra para registrar sus gastos oscuros. Siguiendo las indicaciones de la señora Ruiz, actuamos una noche de fin de semana cuando no había nadie en la oficina. Ella desactivó temporalmente el sistema de cámaras de seguridad. Marcos y yo, junto con un experto informático, nos colamos en el departamento de contabilidad. Mi corazón latía con fuerza. Era la primera vez que hacía algo tan arriesgado en mi vida. El ordenador de Javier estaba protegido por múltiples contraseñas, pero con la ayuda de la señora Ruiz y el experto logramos descifrarlas. Un mundo subterráneo de cifras se desplegó ante nuestros ojos. Innumerables contratos falsos con empresas fantasma, facturas infladas con precios de materiales multiplicados por 10 y enormes sumas de dinero desviadas a las cuentas personales de Javier y Valeria bajo el concepto de gastos de representación.
La malversación ascendía a decenas de millones de euros. Aún más astuto, había creado un sistema de nóminas ficticias pagando a empleados inexistentes para desviar fondos y evadir impuestos. Copiamos todos los datos. Al sostener el USB con las pruebas irrefutables, sentí un escalofrío. El hombre que había amado Javier Morales no era solo un traidor, era un delincuente. Él mismo había cavado su propia tumba. Con esto, dijo Marcos con voz firme, no solo recuperaremos la empresa, sino que podemos enviarlo a la cárcel por al menos 10 años. Miré por la ventana. El cielo nocturno de Madrid seguía brillando con sus luces, pero para Javier Morales, el amanecer no volvería a llegar. El juicio final estaba preparado. Solo faltaba esperar el día de la ejecución. El plazo de un mes, dado por Horizonte Capital, expiró. Como era de esperar, Javier Morales no pudo devolver la enorme deuda. Siguiendo los procedimientos legales, Marcos, como representante del mayor acreedor, convocó una Junta General Extraordinaria de Accionistas. El propósito de esta junta no era presentar planes de futuro, sino decidir el destino de toda la empresa. Finalmente, llegó el día del juicio final. Entré en la sala de juntas, el mismo lugar que había sido testigo de mi humillación y de mi resurgimiento. El ambiente hoy era mucho más tenso. Todos los accionistas estaban presentes con rostros sombríos. Sabían que se enfrentaban a dos opciones: o la empresa iba a la quiebra y lo perdían todo, o aceptaban un cambio radical. Javier también estaba allí, se sentaba en la silla presidencial, pero ya no tenía el aire de un CEO. Estaba demacrado, con los ojos hundidos y la barba descuidada. Parecía un condenado a muerte. Me miró con una expresión compleja, resentimiento-miedo y una pizca de súplica. No le respondí. Mi mente estaba llena de una fría determinación. La reunión comenzó. Marcos subió al estrado con una actitud profesional e imponente. Explicó claramente la desastrosa situación financiera de la empresa y su incapacidad para pagar las deudas. Luego presentó la propuesta de Horizonte Capital. Señores accionistas, para evitar que la empresa entre en concurso de acreedores, Horizonte Capital propone una solución. No exigiremos el pago de la deuda. En su lugar, convertiremos toda esta deuda en capital social. En consecuencia, Horizonte Capital pasará a ser el accionista mayoritario con el 85% de las acciones. La sala se llenó de murmullos. Esto era en efecto una adquisición. Los accionistas minoritarios se quedarían con una participación mínima, pero era mejor que perderlo todo. Javier se levantó de un salto y protestó débilmente con voz ronca. No, no podéis hacer eso. Esta empresa la fundé yo, no tenéis derecho. Sí tenemos derecho, señor Morales, le cortó Marcos con voz firme. Somos los acreedores y actuamos conforme a la ley. Además, no creo que usted esté en posición de hablar de derechos. ¿Acaso los accionistas van a seguir confiando en un CEO que ha llevado la empresa al borde de la quiebra? Javier se quedó sin palabras y se desplomó en su silla. Sabía que había perdido, pero yo no quería que todo terminara tan fácilmente. Este era el momento de dar el golpe de gracia. Subí al estrado tomando el relevo de Marcos. Todas las miradas se volvieron hacia mí una vez más. Señores accionistas, mi voz resonó en la sala. Lo que ha dicho el abogado Santos es cierto, pero no es toda la verdad. La razón por la que nuestra empresa ha llegado a esta situación no es solo por errores de gestión, sino por la codicia y el egoísmo de una persona. Hice una seña a un técnico. La gran pantalla detrás de mí se encendió. Aparecieron los documentos, las cifras y los contratos que habíamos recopilado. Estos son contratos fantasma con empresas que no existen. Estas son facturas falsas con precios inflados 5 y 10 veces. Y esto. Hice una pausa señalando un complejo diagrama de flujo de dinero. Es la ruta por la que decenas de millones de euros de fondos de la empresa fueron desviados a las cuentas personales del director Javier Morales y su amante Valeria Gómez. La sala explotó. Gritos, maldiciones, golpes en la mesa.
Los accionistas que habían confiado su dinero a Javier ahora se daban cuenta de que habían sido completamente estafados. Sus rostros pasaron de la preocupación a la furia extrema. Javier se quedó petrificado con el rostro sin una gota de sangre. Miraba la pantalla, las pruebas irrefutables de sus crímenes. Empezó a temblar, luego dejó caer la cabeza sobre la mesa, sujetándosela con las manos. Estaba completamente destrozado. Esperé a que el caos se calmara un poco y continué con una voz gélida. Con estas pruebas podríamos llevar este caso a la policía. Pero por consideración a los viejos tiempos y para no manchar más la reputación de la empresa, hemos decidido darle una salida. La votación de ese día decidiría todo. El resultado no fue sorprendente. El 100% de los accionistas presentes votó a favor de destituir a Javier Morales de su cargo de director general y de todos sus puestos en el Consejo. También aceptaron la propuesta de Horizonte Capital de convertir la deuda en acciones. Yo, Sofía Herrera, fui nombrada oficialmente la nueva presidenta del Consejo de Administración. Mi primera decisión en mi nuevo cargo fue leída con claridad. A partir de este momento, el señor Javier Morales y la señorita Valeria Gómez quedan despedidos de forma permanente sin derecho a indemnización. Al mismo tiempo, exigimos al señor Morales la devolución íntegra de los fondos malversados a la empresa en el plazo de un mes. De lo contrario, toda esta documentación será entregada a las autoridades. Javier fue escoltado fuera de la sala por 2 guardias de seguridad. Caminaba como un autómata sin atreverse a mirar a nadie. Al pasar a mi lado, dudó un instante, pero luego siguió su camino en silencio. Su sombra vacilante se proyectó larga en el suelo, poniendo el punto final a sus días de gloria autodestruidos. Los días siguientes fueron increíblemente ajetreados. La empresa era un barco a la deriva, y mis leales colegas y yo trabajamos día y noche para tapar las vías de agua y enderezar el rumbo. Volví a contratar a antiguos empleados competentes que Javier había despedido, reestructuré todo el sistema de personal y renegocié con los socios. Gradualmente, la empresa recuperó su vitalidad y la confianza de los accionistas. En medio de tanto trabajo recibí una llamada de un número desconocido. No iba a contestar, pero una extraña premonición me impulsó a hacerlo. Al otro lado, una voz familiar, pero extraña, ronca y agotada. Era Javier. Sofía, soy yo. Guardé silencio por un momento. ¿Por qué llamas? Yo. Podemos vernos solo 15 minutos. Sin segundas intenciones. Solo quiero decirte algo. Su voz sonaba suplicante. Dudé. No quería volver a verlo. Parecía que todas las deudas estaban saldadas, pero por otro lado sentía curiosidad. ¿Qué podía decir ahora que lo había perdido todo? De acuerdo. Mañana a las 3 de la tarde en la cafetería X. Elegí un lugar público y concurrido. Al día siguiente llegué al lugar acordado. Javier ya estaba allí esperando en una mesa del rincón. Casi no lo reconocí. El hombre antes elegante y apuesto ahora parecía descuidado y 10 años más viejo. Llevaba una camisa gastada, su rostro estaba demacrado y sus ojos hundidos. Al verme se levantó de un salto un poco torpe. Nos sentamos en silencio. El camarero nos trajo los cafés rompiendo la tensión. Finalmente Javier habló primero. Su voz era baja y forzada. Gracias por venir. No respondí solo. Asentí en silencio esperando a que continuara. He pensado mucho estos días, dijo mirando por la ventana. Lo he perdido todo. La empresa, el dinero, el honor. ¿Y a ti? No te culpo, Sofía. Todo esto me lo he buscado yo. Tú solo has recuperado lo que era tuyo desde el principio. Seguí en silencio. Nunca imaginé que oiría estas palabras de la boca de Javier Morales. Me miró de nuevo. Esta vez en sus ojos no había arrogancia, sino un profundo dolor y arrepentimiento. Me equivoqué. Me equivoqué desde el momento en que el dinero me cegó. Me equivoqué cuando pensé que con dinero podía tenerlo todo. Me equivoqué cuando traté mal a la única mujer que me amó de verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento.
Sé que esta disculpa llega demasiado tarde y no cambia nada. No te pido que me perdones, no me lo merezco. Solo quería decírtelo desde el fondo de mi corazón. Siento todo el daño que te he causado. Inclinó la cabeza. Sus hombros, una vez anchos, ahora temblaban. Al verlo así, sentí como el muro de hielo en mi corazón comenzaba a derretirse. El odio se disipó, dejando solo tristeza. ¿Has devuelto el dinero a la empresa? Cambié de tema. Sí, asintió. Vendí el chalet, los coches, todo lo que tenía. Después de pagar la deuda con la empresa y a algunas personas a las que estafé con Valeria, me quedé sin nada. Ahora no tengo ni un céntimo. Y ella desapareció después de lo del restaurante con el dinero que le había dado. Dicen que se fue al extranjero, sonrió amargamente. El karma, supongo. Volvimos a quedarnos en silencio. La conversación parecía llegar a su fin. Sé feliz, Sofía, dijo Javier con sinceridad. Te lo mereces. Y lleva bien la empresa. Al fin y al cabo, fue nuestro sueño. Dicho esto, se levantó, me hizo una profunda reverencia y se dio la vuelta. Su figura solitaria y tambaleante se perdió entre la multitud de la calle. Me quedé sola. El café sobre la mesa se había enfriado. La tardía disculpa de Javier no podía borrar las cicatrices, pero desató el último nudo en mi corazón. Todo había terminado de verdad. La guerra había acabado. Había ganado, pero no sentía la euforia de la victoria. En su lugar, una extraña paz me invadió. Quizás el perdón no es para los demás, sino para liberar nuestra propia alma. Después de la tormenta, mi vida volvió gradualmente a su cauce. Durante el día era la presidenta fuerte y decidida que dirigía un barco inestable hacia buen puerto. Por la noche volvía a mi espacioso chalet y me enfrentaba al vacío. La guerra había terminado, el enemigo había caído, pero ¿por qué la alegría de la victoria era tan efímera? A veces, en medio de una reunión tensa o entre montañas de papeles, sentía un vacío repentino en mi corazón. Lo tenía todo: carrera, dinero, estatus. Pero me faltaba algo cálido que llenara un corazón tan herido. Semanas después de mi último encuentro con Javier, empecé a notar señales extrañas en mi cuerpo. Al principio solo era un cansancio repentino. Me sentía agotada sin haber hecho grandes esfuerzos. Luego llegaron las náuseas matutinas. Me decía a mí misma que era por el estrés y el agotamiento. Intenté cuidarme mejor, pero la situación no mejoraba. El punto culminante llegó una mañana mientras presidía una reunión importante con unos socios. De repente me invadió un mareo. Todo empezó a dar vueltas. Apenas pude decir: disculpen, necesito un momento, antes de correr al baño a vomitar violentamente. Mi asistente personal, Marta, me siguió preocupada. Presidenta, ¿se encuentra bien? Está muy pálida. ¿Quiere que la lleve al hospital? Al ver mi rostro pálido en el espejo, supe que no podía seguir ignorándolo. Asentí. Marta canceló todas mis citas del día y me llevó a una prestigiosa clínica internacional. Después de varias pruebas, me senté en la sala de espera nerviosa. ¿Tendría alguna enfermedad grave a causa del estrés? Tenía miedo. Una doctora de mediana edad, de aspecto afable, me llamó a su consulta. Me miró, revisó los resultados y sonrió. Enhorabuena. No está enferma. Va a ser madre. Sentí como si un trueno retumbara en mis oídos. ¿Qué ha dicho, doctora? Tartamudeé sin poder creer lo que oía. Está embarazada de algo más de 2 meses, repitió la doctora sonriendo. El feto está perfectamente. Es solo que usted está un poco débil y ha sufrido mucho estrés, por eso las náuseas son tan fuertes. A partir de ahora tiene que descansar y alimentarse bien. Me quedé congelada en la silla. ¿Embarazada? Madre. Estas 2 palabras me sonaban tan extrañas. Javier y yo lo habíamos intentado durante 10 años sin éxito. Los médicos decían que ambos estábamos bien, que simplemente no era el momento. Y ahora, cuando nos habíamos divorciado, cuando todo había terminado, llegaba este bebé. Mi mente estaba en caos. 2 meses atrás, recordé. Sí,
Fue la noche antes de que descubriera las pruebas de la malversación de Javier. Esa noche, después de ser traicionado por Valeria, vino a buscarme completamente borracho. Lloró, suplicó, recordó nuestros viejos tiempos. En un momento de debilidad, de confusión, el suelo pareció abrirse bajo mis pies. Este bebé, esta vida que crecía dentro de mí, era de Javier Morales, el hombre que me había causado un dolor inmenso al que hasta hace poco odiaba y compadecía. Ahora, una vez más, la vida me ataba a él con un lazo irrompible. Salí del hospital como una sonámbula. Marta me decía algo, pero no la oía. Sentía las piernas débiles y la mente en blanco. ¿Por qué este regalo repentino del destino llegaba en un momento tan cruel? Esto no era una alegría. Era una encrucijada dolorosa, un dilema para el que no tenía respuesta. La noticia del bebé sacudió por completo mi vida y mi mente. Me volví más callada, encerrándome a menudo en mi habitación para pensar. La breve alegría de ser madre fue rápidamente reemplazada por 1000 preguntas y ansiedades. ¿Qué hacer con este niño? Esta pregunta me atormentaba día y noche. Por un lado, era mi hijo la semilla de vida que había anhelado durante 10 años. Solo pensar en que una pequeña criatura crecía dentro de mí despertaba un amor extraño, un instinto maternal irrefrenable. Me acariciaba el vientre inconscientemente, imaginando su rostro, su sonrisa. Este niño podría ser mi consuelo, mi fuente de vida después de todas las tormentas. Pero por otro lado, era el hijo de Javier Morales. Cada vez que pensaba en ello, las heridas de mi corazón volvían a sangrar. Este niño sería un recordatorio constante de la traición de los días dolorosos que había vivido. ¿Podría mirarlo sin pensar en su padre? ¿Podría amarlo plenamente sin que la sombra del pasado me persiguiera? Debía decírselo a Javier. Como padre tenía derecho a saberlo. ¿Pero para qué? Para que volviera a mí por un sentido de responsabilidad. No quería un matrimonio construido sobre la compasión. Además, ahora era un hombre arruinado. ¿Con qué podría mantener a un hijo? ¿Sería bueno para el futuro de mi hijo tener un padre así? ¿O su presencia solo traería más problemas y dolor a nuestras vidas? ¿O debería guardar el secreto, dar a luz y criar al niño yo sola? Tenía la capacidad económica y el amor suficiente para darle una vida plena, pero ¿no sería eso demasiado egoísta? El niño tenía derecho a saber quién era su padre. ¿Y sería yo lo suficientemente fuerte como para desempeñar el papel de padre y madre, a la vez enfrentándome a los prejuicios de la sociedad? Estos pensamientos me desgarraban. Odiaba a Javier, pero también sentía lástima por él. Odiaba al hombre que había destrozado mi confianza, pero compadecía su caída y su tardío arrepentimiento. Ahora la existencia de este niño complicaba aún más este torbellino de emociones. No sabía qué hacer. Me volví irritable, sensible y afectó a mi trabajo. Mi secretaria Marta me veía a menudo mirando a la nada en la oficina. Me preguntaba preocupada, pero yo solo negaba con la cabeza. Era mi secreto una carga pesada que no podía compartir con nadie. Por las noches no podía dormir. Me quedaba junto a la ventana mirando el jardín silencioso con el corazón apesadumbrado. ¿Qué debía hacer? ¿Hacia dónde se dirigía mi futuro y, más importante, el futuro de este niño inocente? La tormenta de fuera había amainado, pero la tormenta en mi corazón acababa de empezar. Mi conflicto interno me estaba agotando. Adelgacé visiblemente y mis ojeras se hacían más profundas cada día. Intenté ocultarlo todo, pero no pude engañar a los ojos de mi padre, un hombre que lo había visto todo en la vida. Con solo mirarme supo que algo grave me preocupaba. Un fin de semana después de cenar, me llamó al salón para tomar un té. No me preguntó directamente. En silencio preparó un té aromático y empezó a contarme historias de cuando él empezó en los negocios, de sus caídas y sus errores. «Nadie está libre de cometer errores en la vida, hija», dijo mi padre dejando su taza y mirándome con ternura. «Lo importante no es cómo te equivocas, sino si sabes levantarte y aprender de ello».
Al oír sus palabras, no pude contenerme más. La coraza de fortaleza que había construido se derrumbó. Rompí a llorar y por primera vez le conté a mi padre lo del bebé, mis miedos y mi confusión. Él escuchó en silencio, sin sorpresa ni reproche. Cuando hube vaciado mi corazón, suspiró levemente y dijo con voz grave y cálida: «Entiendo. Es natural que lo odies. Pero Sofía, el niño que llevas dentro, no tiene ninguna culpa. Es una semilla de vida, un regalo del cielo después de una larga espera. Los errores de los adultos no deberían privar a un niño del derecho a tener una familia completa. Pero él, sollocé. Él me hizo tanto daño. Tengo miedo. Miedo de no poder olvidarlo». «No tienes que olvidar», dijo mi padre tomando mi mano. Su mano era cálida y firme. «Pero tienes que aprender a perdonar. No por él, sino por ti y por mi nieto. Mira a Javier ahora. Ha perdido todo, ha pagado el precio de sus errores. Creo que su disculpa fue sincera. El arrepentimiento de un hombre que ha caído al abismo es el más verdadero de todos». Hizo una pausa y continuó con palabras que resonaron en mi pecho como una verdad universal. Cuando una persona lo tiene todo, es fácil volverse arrogante. Pero es solo cuando lo pierde todo que se da cuenta de lo que es verdaderamente valioso. Quizás el destino le ha dado una lección muy cara y ahora le está dando la oportunidad de empezar de nuevo. Este niño no es solo tu hijo, también es el salvavidas que puede rescatar su vida. ¿Vas a negarle ese salvavidas? No pienses ahora con el corazón de una esposa traicionada. Piensa con el corazón de una madre. ¿Quieres que tu hijo crezca sin el amor de un padre? Cuando te pregunte dónde está su papá, ¿qué le dirás? ¿Que era un mal hombre y que su mamá no le dio la oportunidad de enmendar sus errores? Cada palabra de mi padre era un martillo que rompía los prejuicios y el odio arraigado en mi corazón. Sí, yo era fuerte y podía criar a mi hijo sola, pero el amor de un padre es insustituible. Mi hijo tenía derecho a tenerlo, y Javier también tenía derecho a una oportunidad para redimirse y ser un buen padre. Esa noche no dormí. Los consejos de mi padre daban vueltas en mi cabeza. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron en mi habitación, tomé una decisión. Cogí mi teléfono y busqué un número al que no había llamado en mucho tiempo. Iba a darle una oportunidad para mi hijo y para mi propia paz. Quedé con Javier en un parque junto al río en una tarde fresca y ventosa. Quería evitar lugares ostentosos o cerrados, un espacio abierto donde ambos pudiéramos hablar con calma. Javier llegó antes de la hora. Vestía una camiseta sencilla y unos vaqueros gastados. Parecía un poco más vivo que la última vez, pero el cansancio y la amargura seguían marcados en su rostro. Al verme se sorprendió y se puso nervioso sin entender por qué lo había llamado yo. ¿Para qué me has llamado?», preguntó vacilante. No respondí de inmediato. Miré en silencio el fluir tranquilo del río. El viento de la tarde jugaba con mi pelo. Después de un largo rato me giré y lo miré directamente a los ojos. «Estoy embarazada». 3 palabras, pero su poder destructivo fue mayor que el de una bomba. Javier se quedó helado. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se entreabrió, pero no pudo pronunciar palabra. Sorpresa, incredulidad, alegría y finalmente culpa y agonía recorrieron su rostro. Es verdad», tartamudeó con la voz temblorosa. ¿Es mío? Sí. «Estoy de más de 3 meses», respondí con voz serena, aunque por dentro mi corazón era un mar embravecido. Javier se tambaleó y tuvo que agarrarse a un banco de piedra para no caer. Me miró a mí, luego a mi vientre todavía plano. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No eran las lágrimas de arrepentimiento amargo de la última vez. Eran lágrimas de una felicidad increíble mezclada con un dolor agudo. «Dios mío, Sofía», se arrodilló ante mí. Su gesto repentino me sobresaltó. Soy una basura. No me lo merezco.
no merezco ser padre. Escondió el rostro entre las manos y lloró desconsoladamente. La gente que paseaba por el parque empezó a mirarnos con curiosidad. Me apresuré a levantarlo. Levántate. ¿No te he llamado para ver este espectáculo? Mi voz sonó un tanto severa. Javier se secó las lágrimas y volvió a sentarse, aunque su cuerpo seguía temblando. Respiré hondo y, como si estuviera presentando un contrato final, dije pronunciando cada sílaba. Escúchame bien, Javier. Este niño es mi hijo. Lo tendré y lo criaré. Y tú tienes derecho a ser su padre. Pero ese derecho tendrás que ganártelo. Me miró con una chispa de esperanza en los ojos. No voy a volver contigo. Lo nuestro se acabó, corté de raíz cualquier esperanza que pudiera tener. Pero mi hijo necesita un padre. No un fracasado, sino un hombre decente, responsable y con dignidad. Te voy a dar una oportunidad. No por ti, sino por nuestro hijo. ¿Qué tengo que hacer? Dime, haré lo que sea, dijo apresuradamente. Levántate por ti mismo. Empieza de cero. Busca un trabajo honrado, no importa cuál sea. Conviértete en un hombre de verdad que se gana la vida con su propio sudor. Demuéstrame que tu arrepentimiento es sincero, que tu cambio es real. Cuando yo considere que te lo mereces, entonces podrás venir a conocer a tu hijo. Si no, a partir de ahora, considera que tú y este niño no tenéis ninguna relación. Cuando terminé de hablar, se hizo el silencio. Javier mantenía la cabeza gacha pensativo. Sabía que mis condiciones eran duras. Para un hombre que había estado en la cima, empezar desde abajo era una humillación. Pero me equivoqué. Después de un largo rato levantó la cabeza. En sus ojos enrojecidos vi una determinación que nunca antes había visto. De acuerdo, dijo con voz ronca pero firme. Acepto todo. Gracias, Sofía. Gracias por darme una razón para seguir viviendo. Te prometo que no os decepcionaré ni a ti ni a nuestro hijo. Pasaré el resto de mi vida enmendando mis errores. Dicho esto, se levantó, me hizo una profunda reverencia y se dio la vuelta. Esta vez su espalda ya no se veía tambaleante. Era firme y recta como la de un soldado que marcha hacia el campo de batalla listo para enfrentar la mayor prueba de su vida. A veces las promesas de un hombre acorralado son palabras vacías. Pero Javier Morales demostró lo contrario. La noticia del bebé fue el elixir que lo sacó del pozo de la desesperación y le dio un objetivo por el que luchar. Realmente empezó de cero. Vendió el último reloj de lujo que le quedaba, dejó el humilde piso de alquiler en el que vivía y se mudó a una habitación en un barrio obrero de la periferia donde el alquiler era increíblemente barato. La habitación apenas tenía unos metros cuadrados y era un horno en verano, pero no se quejó ni una vez. Lo más difícil fue encontrar trabajo. El nombre de Javier Morales era demasiado conocido en el sector de la construcción, pero para mal. Ninguna empresa quería contratar al ex CEO recién despedido por malversación. Las decenas de currículums que envió no recibieron respuesta. Fue a entrevistas, pero solo recibió negativas y miradas de desprecio. Pero Javier no se rindió. Había triunfado una vez con las manos vacías y podía volver a hacerlo. Guardó sus trajes caros y se puso un mono de trabajo gastado. Dejó a un lado su orgullo de jefe y volvió al punto de partida de hacía más de 10 años, peón de obra. Su primer trabajo fue en una pequeña obra donde nadie lo reconocía. El trabajo era extenuante. Cada día se levantaba antes del amanecer para cargar pesados sacos de cemento, mezclar mortero bajo el sol abrasador de Madrid y subir ladrillos a pisos altos. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos, ahora estaban llenas de callos, ampollas y heridas. Su espalda, acostumbrada a los cómodos sillones de cuero, le dolía cada noche. Comía menús del día baratos. Varias veces estuvo a punto de desmayarse. El agotamiento físico y la humillación mental lo atormentaban. A veces un capataz más joven que él le gritaba e insultaba. A veces se encontraba por casualidad con antiguos socios comerciales.
lo miraban con incredulidad y luego se apartaban rápidamente, temerosos de que los asociaran con él. En esos momentos, él simplemente apretaba los dientes y aguantaba. Pero cada vez que quería rendirse la imagen de mí y de nuestro futuro hijo, aparecía en su mente. Era su única motivación el faro que iluminaba su oscura noche. Se decía a sí mismo que cada gota de sudor, cada humillación era el pago por sus errores pasados y los cimientos para el futuro de su hijo. Trabajó increíblemente duro. No solo hacía bien su trabajo, sino que ayudaba a los demás. Aunque era un peón, su experiencia en gestión y su conocimiento de la construcción no se habían oxidado. A menudo hacía sugerencias muy acertadas para mejorar el proceso y la calidad de la obra, lo que empezó a llamar la atención del jefe de la subcontrata. Vivía de forma extremadamente austera. De su escaso salario, después de pagar el alquiler y la comida, ahorraba todo lo demás. Cada fin de semana me transfería una pequeña cantidad de dinero a mi cuenta. No era mucho, pero entendí su significado. No era una pensión, era un recordatorio de que seguía esforzándose, de que estaba cumpliendo su promesa. Nunca lo rechacé ni le respondí. Simplemente lo aceptaba como una forma de seguir su camino de redención. Marcos de vez en cuando enviaba a alguien a vigilar a Javier y me contaba sobre su dura vida y su incansable esfuerzo. Cada vez que escuchaba esas historias no podía evitar sentir lástima. Odiaba a este hombre, pero también me daba mucha pena. Y en el fondo de mi corazón una pequeña semilla de esperanza comenzó a brotar. La esperanza de que realmente había cambiado, de que mi hijo tendría un buen padre. El tiempo pasó volando y mi vientre crecía día a día. Cuando pasaron las náuseas sentí una felicidad inmensa cada vez que el bebé pateaba y se movía dentro de mí. Dejé temporalmente el trabajo en la empresa, delegando la mayor parte de la gestión en personas de confianza, y me concentré en mi embarazo. Paseaba por el jardín, le leía cuentos al bebé y preparaba con ilusión cada pequeño detalle para recibir a mi pequeño ángel. El día previsto para el parto llegó y las contracciones comenzaron en una noche de lluvia torrencial. Mi padre y el personal de la casa me llevaron rápidamente al hospital. El dolor era cada vez más intenso, parecía no tener fin. Sudaba a mares mordiéndome los labios hasta sangrar para no gritar. En medio del dolor en la frontera entre la conciencia y la inconsciencia, la imagen de Javier apareció de repente en mi mente. No sé por qué, pero en mi momento de mayor debilidad anhelaba tenerlo a mi lado. Marta, le dije con dificultad a mi secretaria que no se había separado de mí. Llama a Javier Morales. Marta se sorprendió, pero comprendió al instante. Se apresuró a llamar. Eran las 2 de la madrugada. Javier dormía profundamente en su calurosa habitación, agotado tras un duro día de trabajo. El estridente sonido del teléfono lo despertó. Al enterarse de que estaba de parto sin pensarlo 2 veces, se puso su mono de trabajo impregnado de olor a cemento, cogió un mototaxi y corrió como un loco hacia el hospital. Cuando Javier llegó, su aspecto era lamentable. Estaba despeinado, sucio, su rostro demacrado por la preocupación y el miedo. Se paseaba de un lado a otro fuera del paritorio, inquieto, rezando sin cesar. Mi padre lo vio y sin decir nada asintió en silencio. Era un permiso tácito. Después de horas de lucha, finalmente el llanto claro y agudo de un bebé rompió el silencio de la noche y todo mi dolor. Di a luz a un niño sano de más de 3 kilos. En el momento en que la enfermera lo puso en mi pecho, todo el sufrimiento pareció desvanecerse. Lo abracé llorando lágrimas de felicidad. Mi hijo, mi ángel, por fin estabas aquí. Cuando salí del paritorio, la primera persona que vi fue a Javier. Corrió al lado de la cama, me miró a mí y luego al bebé que dormía plácidamente en mis brazos. No pudo decir nada, solo se quedó allí con los ojos llenos de lágrimas. ¿Puedo cogerlo?, preguntó con voz temblorosa, anhelante. Asentí en silencio. Javier extendió sus manos torpemente. Sus manos ásperas y callosas temblaban al recibir a la pequeña criatura.
En el momento en que lo tuvo en sus brazos, rompió a llorar. Lágrimas de felicidad, arrepentimiento y gratitud se mezclaban en su rostro cansado. Inclinó la cabeza y besó suavemente la frente del bebé, susurrando: «Hijo mío, papá lo siento mucho». Los días siguientes en el hospital, Javier estuvo siempre a nuestro lado. Dejó el trabajo para cuidarnos, preparaba torpemente los biberones, cambiaba pañales con torpeza y me cocinaba con esmero. Hacía todo en silencio sin quejarse. Por la noche, si el bebé lloraba, se pasaba la noche en vela meciéndolo para que yo pudiera descansar. Ver a aquel hombre que una vez fue un CEO imponente, ahora doblando pañales con cuidado o cantándole una nana a su hijo, despertó en mí un sentimiento indescriptible. El muro de hielo que nos separaba pareció derretirse. Una tarde, mientras amamantaba al bebé, Javier estaba sentado a mi lado, observando en silencio. La manita del bebé agarró por casualidad su dedo meñique calloso. Javier se sobresaltó y luego una sonrisa tierna y feliz iluminó su rostro. Hacía mucho tiempo que no veía esa sonrisa. Era la misma sonrisa del joven ingenuo de pueblo del que me enamoré perdidamente 10 años atrás. En ese momento supe que lo había perdonado, no por él, sino por mi hijo. Y por mí. El amor quizás había muerto, pero el afecto, la lealtad y sobre todo el sagrado amor de un padre y una madre habían vuelto a unir las piezas rotas. Aún no estaba completo, pero el calor de una familia comenzaba a extenderse, abrigando de nuevo nuestros corazones fríos. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. 4 años después, aquel bebé sano era ahora un niño listo y vivaz. Le pusimos de nombre Leo, deseando que su vida estuviera siempre llena de paz y felicidad. Y la presencia de Leo efectivamente trajo la paz a nuestras vidas. Bajo mi dirección, la empresa se consolidó y prosperó. Nos convertimos en uno de los grupos de construcción líderes del país, conocidos por nuestra fiabilidad y calidad. Ya no era a los ojos de la gente la hija del presidente del grupo Solare, sino una empresaria de éxito por mi propio talento y valía. Javier también se había reencontrado a sí mismo. Después de un tiempo como obrero, su capacidad y dedicación le valieron ascensos a capataz y jefe de obra. Con el dinero que ahorró céntimo a céntimo más un pequeño capital que mi padre le prestó en secreto, fundó su propia pequeña constructora. Se especializaba en proyectos residenciales modestos, pero trabajaba con una integridad impecable, priorizando siempre la calidad y la seguridad. Había reconstruido su carrera con sus propias manos y su intelecto. No era tan glamurosa como antes, pero era sólida y digna de orgullo. No nos volvimos a casar. Decidimos dejar que las cosas fluyeran de forma natural. Pero vivíamos bajo el mismo techo en el chalet de Salamanca para criar a Leo juntos. Las heridas del pasado no habían desaparecido por completo, pero se habían convertido en lecciones valiosas. Aprendimos a respetarnos, a comprendernos y a perdonar los errores del otro. La escena habitual cada tarde, al volver del trabajo, era ver a Javier jugando al fútbol con nuestro hijo en el jardín. Las risas alegres de padre e hijo llenaban el aire. Cada noche, nuestra pequeña familia de 3 se sentaba alrededor de la mesa compartiendo las historias del día. Me di cuenta de que la felicidad a veces no está en cosas grandes y lejanas, sino en estos momentos sencillos. Un fin de semana soleado mientras paseábamos por el parque, el mismo parque donde le di la oportunidad de ser padre, Javier se detuvo de repente. Se giró hacia mí. Su mirada era sincera y cálida. «Sofía, ¿quieres casarte conmigo?» No había anillo de diamantes, ni rosas, ni palabras ostentosas. Solo una pregunta simple y llana. Sacó un anillo del bolsillo. No era de oro ni de platino. Era un anillo que acababa de trenzar con una brizna de hierba. «Sé que esto no es nada», dijo un poco avergonzado, «pero es toda mi sinceridad. No puedo prometerte la vida de lujos de antes, pero te prometo que pasaré el resto de mi vida siendo un buen marido y un buen padre. Te prometo que nunca más te haré llorar».
Lo miré a él y luego a Leo, que nos miraba con sus ojos redondos. Sonreí, una sonrisa de plena satisfacción. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Extendí mi mano para que me pusiera el anillo de hierba. Como el cielo se despeja después de la lluvia, nuestro amor después de la tormenta había renacido más fuerte y profundo. Aprendimos que la felicidad no reside en el dinero o el estatus, sino en la tolerancia, el perdón y el amor verdadero. Las piezas de nuestra pequeña familia, que parecían rotas para siempre, finalmente encontraron su integridad y la felicidad por fin floreció sobre la tierra herida del pasado.